Entonces, en orden de respuestas, es posible que es posible que se escale, Escalemos. es posible desescalarlo. ¿De quién es la responsabilidad? Más o menos ¿Cuál es las la vía? preguntas. Exacto. ¿Y cuál es la, Listo. como el actuar? Como, Vale. Entonces, para hacerlo muy breve, el problema que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania también se retrotrae a un problema que es el mismo de la Guerra Fría, y es puntualmente las narrativas que se estaban dando en la Guerra Fría. Por un lado tenemos la teoría del fin de la historia de Estados Unidos, en donde básicamente después de que se vence el comunismo, todos los países y todas las naciones deberían hacer parte de este mismo proyecto político. Y eso se ejemplifica en una condición material bastante concreta, y es la intención de Estados Unidos de ampliar la OTAN a todas partes. O sea, la OTAN tiene que llegar al mundo completo. Por el otro lado tenemos un país, Rusia, que tiene una larga tradición imperial, y eso es muy importante, porque lo que pasa precisamente con Rusia, Bielorrusia y Ucrania es precisamente la composición o la base cultural de ese imperio. O sea, Ucrania hizo parte de Rusia mucho tiempo, y eso tiene ahínco cultural sobre también cuál es la imagen que tenía Rusia, específicamente en la Guerra Fría, como un imperio, una potencia, y a su vez cómo este imaginario hace parte actualmente de las intenciones de Putin de que Rusia se ha reconocido como una potencia al mismo nivel que Estados Unidos, y en ese sentido cómo esto se está volviendo una situación geopolítica específicamente para materializar realmente esas intenciones de somos una potencia, somos todavía esa idea de imperio ruso, que a final de cuentas se materializa muy claramente con el caso de Crimea, pero también con el tema de las tropas y de hecho los últimos anuncios que hizo Putin acerca de guerra nuclear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí de frente? Son dos naciones o dos ideas que vienen de hace muchísimo tiempo y que precisamente por no dialogar entre sí y no alcanzar un límite sobre sí mismas han generado una escalada del conflicto que obviamente puede ser cada vez mayor. O sea, si nos ponemos a mirar lo que era el siglo XX, las intenciones de control de Rusia una vez se acabó con la Unión Soviética, que con el SEI, por ejemplo, era principalmente hacer una coacción pasiva en todos los países que estaban en ese eje a través de cierta sincronización económica, pero no era lo que estamos viendo hoy en día. O sea, Crimea no era posible en ese entonces. Algunas personas inclusive dirían, como en cierto sentido de Estados Unidos, cuando Obama dice que es que Rusia lo único que hace es como un mal ejemplo porque es muy débil en la región, pues veían esto era precisamente como una debilidad por parte de Rusia. Y por eso es que Estados Unidos sigue avanzando con el proyecto de la OTAN. El problema es que conforme Estados Unidos seguía avanzando con el proyecto de la OTAN y conforme cada vez Ucrania estaba más cerca también a esta idea de la Unión Europea, Rusia comenzaba a sentir que se le estaba metiendo en el rancho. Y es más, en un rancho bastante complejo porque cada vez estaba también como moviéndose un poco la relación que tenía Rusia y China. Y a su vez, cuáles eran los proyectos económicos que tenía Rusia para todo el ámbito de la Europa asiática, por así decirlo, como en el caso de los oleoductos, y de hecho una forma que ellos tenían para generar presión era precisamente a través de la dependencia con el gas que tenían en Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia nunca tanteó realmente que muy buena parte del pueblo ucraniano estaba despertando con un deseo de nacionalismo, y aunque él lograba, o sea, aunque Rusia lograba generar cierta presión en el gobierno de Kiev con respecto a las dependencias económicas, si ustedes se dan cuenta, en donde estas presiones se volvieron cada vez más altas, hubo procesos de revolución internos dentro de Ucrania que afectaron principalmente las posiciones que tenía, o bueno, las posiciones políticas que tenía Rusia dentro de Kiev. Entonces, ¿que se puede escalar? Claro. O sea, si la OTAN sigue avanzando y la intención es de que Ucrania se vuelva parte de la Unión Europea, esta vaina se vuelve un bodrio. Por el otro lado, si Rusia sigue pensando que la forma de mantener este anhelo imperial es precisamente a través de la coacción positiva de todos los países que hicieron parte en algún momento de ese eje cultural que era el imperio ruso, pues también va a escalar, porque es que también hay unos intereses muy fuertes de por medio. Entonces, ¿se puede escalar? Completamente. ¿Se puede desescalar? Sí. La responsabilidad realmente no es de uno o del otro, sino es del sistema internacional. Principalmente un sistema internacional que se ha vuelto precisamente un escenario proxy de esta discusión. Siria, por ejemplo.
Siria es un perfecto ejemplo en donde el sistema internacional y las ayudas humanitarias se han vuelto simplemente una disposición política para ver quién tiene la razón. En una AINCO, precisamente, Rusia apoya a un lado, Estados Unidos apoya al otro, a ver quién gana. Y así es el problema del sistema internacional actual, que simplemente se vuelve una réplica de esta discusión esta discusión de dos narrativas. El mundo que se imagina Estados Unidos con toda la federación, o sea, acá el mundo estadounidense, o Rusia reconociéndose como una potencia al mismo nivel. Y ese es el problema que tenemos. Entonces la responsabilidad es del sistema internacional y cómo se está utilizando, no realmente para lo que debía ser originalmente, que era la protección de los derechos, del derecho internacional humanitario. O sea, la idea de la ONU principalmente era la responsabilidad de proteger, no como está diseñada en el Responsibility to Protect, que fue el que se utilizó para invadir varias partes del planeta, sino la responsabilidad de proteger ese derecho internacional humanitario. Entonces ahí es en donde uno dice, pues, ¿cuál es el punto? Obviamente, no estoy desconociendo que las Naciones Unidas emergió como un proyecto político, pero si lo podemos mirar desde una persona un poco más idealista, tendríamos que asumir que este tipo de órganos tiene una responsabilidad ética con el mundo. O sea, la ONU existe no para precisamente hacer estos juegos de ajedrez geopolíticos, sino pues realmente para evitar que los conflictos vuelvan a emergir. Y eso solo se logra a través de la garantía del derecho internacional humanitario. Y ese es el problema. Si ustedes se dan cuenta, Rusia se pone un poco duro y entonces unos bajan. Otros se ponen más duro y Rusia se desinfla un poquito. Pero realmente nadie piensa es en la población ucraniana. Y ese es el problema. O sea, y por eso digo, no es una responsabilidad de uno o del otro, sino es precisamente del sistema internacional. Un sistema que se diseñó precisamente para evitar esto, pero que no sirve para eso, porque su estructura misma solo permite precisamente este conflicto entre potencias. Entonces, pues no sé, ese es el tema. O sea, digamos que se está tratando como esa lógica entre Estados Unidos y como su idea utópica de expandir la OTAN, y también pues el tema ruso. Ahí Ucrania queda en la mitad. Ahí, ¿cuál sería entonces el proceder de Ucrania? Digamos, pues no para tener contento ni a Estados Unidos ni a Rusia, pero para que no haya una posible invasión entonces. ¿Cuál sería el papel ahí principal de Ucrania? Pues es que Ucrania... ¿Tocaría respetar si ellos deciden hacer parte de la OTAN? Es que ese es el tema, es que Ucrania tiene una decisión muy difícil. Ellos en principio no quieren hacer parte de Rusia, principalmente también por el rechazo que generó toda la crisis de la Unión Soviética. O sea, recuerden que cuando se cae la Unión Soviética, pues de hecho esos son los primeros que dicen, no, somos independientes. O sea, aquí hay una negación muy fuerte y eso se desarrolló como también una necesidad de un nacionalismo propio ucraniano. Ahora, ese nacionalismo propio ucraniano sí dialoga con otros intereses, y es que pues a final de cuentas como país tiene que mirar cuál es la opción que más le conviene a ellos. Y es precisamente por eso que se han tratado de meter en la Unión Europea, como también en la OTAN, porque hay un imaginario específicamente que señala que vincularse a este tipo de ideas es una realización de progreso para el propio país. O sea, una separación más tácita de esta vinculación económica que tienen en el ámbito ruso. Pero nuevamente es un país, y es un país que está metido en dos bloques enormes. Ucrania, en cierto sentido, tienes que ver por sí misma. Y eso no, o sea, digamos que ver por sí misma es una pregunta muy difícil, porque lo que uno diría idealmente para desescalar es realmente que Ucrania se vuelva neutral. Pero para que realmente Ucrania se vuelva neutral, tendríamos que ceder las presiones que existen por parte de la Unión Europea y la OTAN, pero también las presiones concretas y fácticas que existen por parte de Rusia y la presión económica que ocurre dentro del país. O sea, si volvemos a lo que estábamos viviendo en el 2000, que era básicamente que todo el gas que utilizaban en Ucrania era ruso, pues imagínate el nivel de dependencia que eso genera. Entonces uno dice, pues ellos deberían asumir una posición neutral, pero ¿hay garantías para asumir una posición neutral? No, y es que por eso te digo, o sea, de la forma en que están situadas las cosas, la única persona que no tiene cómo actuar son los ucranianos. Ellos están en el medio del sándwich. Es lo mismo que decir, pues bueno, ¿cuál sería la posición de Siria frente a todo el conflicto? Pues sí, obviamente Siria debería tomar una posición, pero ¿existen las garantías para ello?
O sea, piensa lo mismo, pero en un caso ya digamos de el conflicto directo. Y ahí es en donde tú puedes ejemplificar realmente pues qué puede hacer Ucrania realmente. Ucrania realmente está ahorita en un punto supremamente complejo porque hay una frontera que es prorrusa. De hecho, es el mismo conflicto que estuvo cuando estaban peleando por Sebastopol. Y es que hay una parte prorrusa, entonces, ¿se acuerdan de ese conflicto? Bueno, un conflicto como en el 2000 o algo así, que fue básicamente la primera aproximación en donde Rusia dice, me tienen que respetar mi canchita. Y es que entonces, y eso ahorita todavía sigue en la Corte Penal Internacional por un tema de genocidio contra Osetia por parte de Ucrania, pero también los ucranianos demandando a Rusia por temas de cómo se mataba a la gente. Entonces, pues bueno, ahí había, si se dan cuenta, o sea, es como un tema muy complejo. Y eso es lo que lo hace difícil, porque pues si me dices, bueno, Ucrania, ¿qué puede hacer ellos? Pues ellos están ahí, entonces si son pro-OTAN, obviamente la OTAN apoya a los pro-OTAN. Si son prorrusos, obviamente Rusia apoya a los prorrusos. A final de cuentas ese fue el tema de Crimea, ¿no? Entonces uno dice, pero realmente de fondo, pues, esos sentimientos encontrados que están dentro de Ucrania son simplemente instrumentalizados por una gran máquina de poder que son precisamente estas dos potencias luchando por saber cuál va a ser el equilibrio geopolítico en este momento. Porque Rusia no quiere hacer o no quiere que se le vea como una potencia de segundo nivel. Es la potencia igual a Estados Unidos y no va a estar contenta hasta que ese lugar no se le respete. Estados Unidos por el otro lado no va a estar contento hasta que literalmente, como en, no sé, en el videojuego de Halo, ya el mundo esté completamente con una bandera estadounidense diciendo no, pues todos somos Estados Unidos. Y eso tampoco puede ser así. El problema es un tema de moderación, de límites, en donde realmente se pueda reconocer la autoafirmación de Ucrania, pero en ese sentido, sin que eso signifique que Ucrania es utilizada precisamente como muchos países son utilizados para generar presión sobre otros. Porque es que ese es el problema. La anexión de Ucrania en la OTAN o en la Unión Europea está simplemente vista como precisamente ponerle a alguien ahí que vigile en ese lugar. Lo mismo pueden decir acerca de Turquía, o sea, ¿por qué la relación es tan distinta con Turquía? Si realmente hay un proyecto de ampliación tan global, ¿por qué Turquía funciona distinto? O sea, ¿cuál es la relación que existe entre la Unión Europea y Turquía? ¿Cómo es la idea que se vende entre la Unión Europea y Ucrania? Y ahí uno se da cuenta precisamente del interés político de ese tipo de vinculaciones. Entonces, pues nada, es eso. No sé. Listo, ¿no, profe? Perfecto.